Hoy nos acompaña el doctor Ramiro Ancir Guerrero, que es el disertante de este día. Igual lo que voy a decir lo están mirando acá en la página. El doctor Ancir Guerrero es postdoctor en Garantías Constitucionales por la Universidad de La Matanza, doctor en Derecho y abogado de la Universidad de El Salvador, magíster en Estudios Estratégicos del Instituto Universitario Naval, profesor de El Salvador, profesor titular, profesor de la Facultad Tecnológica de Amazonia, Brasil, profesor invitado de las escuelas de la magistratura de los estados de Pará y Río Grande del Norte de Brasil, miembro de la Sociedad Argentina de Análisis Político, la SAP, publicó 14 libros, entre ellos Derecho Penal y Paradigma Criminológico en América Latina, que tengo el gusto, el honor de decir que me lo ha traído como obsequio. También tiene publicaciones en Derecho Informático, Realidades y Perspectivas del Derecho en el siglo XXI, Colombia. Bueno, el temario que va a abordar se refiere a los elementos y debates en torno a la democracia representativa, los partidos políticos y sus funciones, democracia participativa como gobierno de la mayoría, desafíos, ventajas del modelo participativo, la democracia delegativa frente al modelo neoliberal y globalizador, la poliarquía, las instituciones democráticas y sus requisitos, el pasado y futuro de la democracia semidirecta en América Latina. Antes de darle la palabra al doctor Ancir Guerrero, quiero comentarles que estas clases están siendo grabadas en YouTube. La clase anterior ya está a disposición de todos ustedes y esta va a estar a partir de mañana, supongo. Mañana pasado. Así que de esa manera pueden volverlas a mirar y bueno, ya saben que cualquier consulta que quieran hacer, cualquier bibliografía que quieran pedir, mandan el mail al instituto o a observación electoral y nosotros con total gusto se la vamos a proporcionar. Lo escuchamos, doctor. Buenas tardes. Quiero agradecer primero a la doctora Susana Ayala por la invitación junto a la Defensoría del Pueblo. Pedir si me hacen un Photoshop no sabía, que salga más flaco, por lo menos aprovecho la tecnología. Antes de comenzar, acá tenemos un temario tentativo, muy taxativo, la verdad. Si buscan en algunos libros lo pueden llegar a encontrar. Para mí es más interesante los requerimientos de ustedes, las dudas que surjan, que simplemente dar un monólogo en relación a una línea de pensamiento. En general soy bastante desconstructivista, sigo mucho Derrida, me gusta tomar los diferentes elementos para comprender una realidad. No solo el derecho, no solo la sociología, no solo el elemento constitucional o simplemente las definiciones, sino cómo se dan en el contexto, en el tiempo y en el espacio. Para tampoco descontextualizar. Me parece importante también, que estábamos hablando hace un rato, que ustedes comenzaron a hacer una clase y todavía son un grupo que no se conoce. Como diría algún filósofo francés, la muchedumbre solitaria de las grandes ciudades. Somos muchos y no nos conocemos. No sé, doctora, si le parece bien, porque era un poco la idea que ellos se pudiesen presentar brevemente. Sí, brevemente. Si quieren presentarse para conocerse. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Camila Rojas, licenciada en Comercio Internacional y trabajo acá en la Defensoría en Protección de Datos. Hola, me llamo Rolando Briones y trabajo para la FIP-DGA. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gabriel Cordovano, trabajo en ANSES, soy abogado y estoy haciendo también aparte de la carrera de especialización en Derecho del Trabajo. Buenas tardes, mi nombre es Medina Darrín, soy abogada, especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y trabajo acá en la Defensoría del Pueblo haciendo diagnósticos sobre esos temas. Bueno, soy Carlos Liera, soy abogado y soy profesor de la Universidad de El Salvador. Bueno, gracias. Bueno, un grupo bastante ecléctico, interesante. Hay politólogos, cosa que siempre entre los abogados y los politólogos a veces nos peleamos, porque son definiciones. A mí me pasó tomarle, en un momento en El Salvador, le tomamos examen a los chicos de ciencias políticas. Venían con sus ideas extrañas, decíamos nosotros, porque les preguntábamos, por ejemplo, ¿cómo se elige un juez? Ah, eso no lo sé.
pero después el resto lo teníamos muy claro. Entonces nos dimos cuenta que había una brecha muy grande entre lo teórico de las ciencias políticas y lo fáctico del abogado. Que dice, pero ¿cómo se hace? Vamos a comenzar. Aclaro primero lo siguiente. Como hay clases en Brasil, a veces me sale la palabra democracia, pero es como un problema ya de dicción que tengo. Para poder contextualizar estos tres tipos de democracia, que son la representativa, delegativa y participativa, quisiera comenzar hablando de dos actores que interactuaron a través de la historia moderna en torno a la Constitución. Ustedes saben que nuestro modelo es un modelo contractualista. De las diversas teorías del contractualismo podemos decir que hay dos vertientes. Una que sería la positiva, la que ve al ser humano como un ser cooperativo, un ser bondadoso, lo que decía Rousseau del primitivo bondadoso, lockeana también, y otra que sería la hobbesiana, el hombre es el lobo del hombre, los seres humanos tienen una necesidad natural de reunirse y de trabajar en equipo, que ya lo decía Aristóteles, ¿no? El ser humano debe vivir en sociedad, no vive en sociedad en dos situaciones, cuando es un animal o es un dios. En cuanto no sea ninguna de esas dos categorías, va a necesitar de los otros. Tomando estas ideas básicas contractualistas, Hobbes plantea que el ser humano necesita del ser humano, pero encuentra un pesimismo antropológico. El ser humano es malvado, es egoísta, procura su beneficio en detrimento de los otros, el hombre es el lobo del hombre, pero él encuentra una solución. Dice, los hombres, los seres humanos son lobos, ¿pero pueden cooperar entre sí? Sí. ¿Para qué? Para devorar a los corderos. Una sociedad de fuertes y de débiles. Es así como surge en nuestro modelo contractualista la firma de ese contrato, que va a estar ¿en dónde? En la llamada Constitución, en el preámbulo. No los representantes del pueblo, sería lo mismo que decir inicialmente nosotros los representantes de una empresa, de una sociedad, etc. Mientras se mantengan ciertas pautas, seremos la sociedad argentina, la sociedad brasileña, la sociedad americana. Entonces, debemos ver que en este sistema primitivo nuestro que surge en el contexto de las declaraciones de derechos y garantías, la división de poderes, la soberanía popular, la idea de democracia moderna, etcétera, etcétera, se establece ese contrato social con un elemento, digamos, pesimista, en el cual dice necesitamos de un tercero. Como no confiamos entre nosotros, es necesario un tercero que se va a llamar Estado, este famoso Leviatán que establece Hobbes, que sería un monstruo burocrático que simplemente lo que haría en ese liberalismo, estamos hablando de un constitucionalismo liberal, simplemente lo que haría es asegurarnos nuestro desarrollo en el ámbito privado. Y acá quería explicar un poco, ahora lo voy a graficar, cómo fueron interactuando la sociedad y el Estado en torno a esa constitución y luego fueron encajándose los distintos modelos de democracia. Para lo cual me voy a parar, porque grafico muy mal, no sé dibujar, tendría que ser médico en verdad, pero siempre me gusta escribir, no sé, esas cosas que uno lo hace mal, como Einstein que tocaba el violín y no sabía tocarlo, bueno, lo mismo hago yo pero con el dibujo. Esa sociedad civil establece una constitución que establece un tercero llamado Estado. A través de la historia, estos tres elementos van a ir interactuando y van a ir cambiando su posición, con lo cual también va cambiando los derechos, las garantías y cómo se tutelan esos derechos y garantías. El primer tipo de constitucionalismo que nosotros tuvimos fue el constitucionalismo liberal. El constitucionalismo liberal, dentro, digamos, de lo que es el marco de una constitución, que puede tener, la podemos dividir en tres elementos. Una sería el preámbulo, donde está el contrato social, otra la declaración de derechos y garantías, y la organización del Estado. El constitucionalismo liberal simplemente intentó establecer esas garantías y esos derechos. El constitucionalismo liberal estaba acá. Pero era un Estado muy débil, un Estado semilla, un Estado que estaba creciendo, por lo tanto no tenía los aparatos, no tenía las agencias para fiscalizar esos derechos que plasmaban las constituciones. En la realidad, muy pocos países tuvieron capacidad para solucionar los conflictos de la sociedad. Y acá tenemos dos autores muy interesantes. Uno es Max Weber y otro es Tocqueville. Max Weber decía que
Los políticos, el Estado lo define como una suma de políticos, discúlpenme los politólogos, pero desde mi óptica o desde lo sesgado que toma Max Weber, decía que simplemente el Estado se resumía en políticos que luchan por la obtención de votos. Por lo tanto, no tienen tiempo para solucionar los problemas de la sociedad. Y otro autor, que es Alexis de Tocqueville, que tiene un librito que más o menos son 700 páginas, me parece, Democracia en América, un pensador francés que estuvo 4 años en los Estados Unidos, donde pudo ver cómo la sociedad se desenvolvía, las fuentes de producción, el Estado que estaba naciendo, las diferentes fuerzas vivas, cómo se relacionaban. Él se dio cuenta que había una persuasión interactiva entre la vecindad. O sea, la proximidad entre los ciudadanos o la ciudadanía era la que producía la imposición de normas. Más allá de lo que decía el Estado, la norma era lo que establecía la sociedad. ¿Por qué? Porque también la sociedad era la que tenía la suma, o mejor dicho, tenía el monopolio o el control de las fuentes de producción, la economía. La economía estaba en la sociedad civil. Si nosotros vemos un ejemplo histórico, siempre doy el mismo de Estados Unidos. Uno se imagina al Estado en ese constitucionalismo liberal. ¿Quién representa al Estado en un pueblo? Era el sheriff, ¿no? Una persona casi obligada a representar al Estado, que no quería, porque era sinónimo que quizás lo matasen. ¿Y él por qué no quería representar al Estado? Porque no tenía fuerza, no podía imponer. Hoy en día ustedes van a ver que en nuestra región generalmente alguien se recibe y quiere pertenecer al Estado, porque da ciertas garantías, el Estado es fuerte, el Estado tiene buenos salarios, tiene planes de salud. Bueno, en ese momento no estaba. ¿Por qué? Porque el Estado era débil. De la misma forma pasó en Brasil, que existía el coronelismo, los grandes estancieros eran los que establecían las normas, entonces en cierta forma también, y graciosamente se hacían llamar los coroneles, se autoinstituían como la fuerza o el representante del Estado, imponían sus normas. Y acá en Argentina también teníamos el caudillismo, los grandes estancieros que después fueron los gobernadores, algunos llegaron a ser los presidentes. Entonces, ¿qué vemos? Que ese constitucionalismo liberal no tenía capacidad de transformar la sociedad, no tenía capacidad de esos derechos, esas declaraciones de garantías que habían establecido, poder fiscalizarlas. Algunas, podemos decir, excepciones fueron las normas o las leyes de Bismarck, de jubilación, accidente por trabajo, pero fue excepcional. También se da en un contexto de revolución industrial. Podemos decir que en lo económico, revolución industrial, en la literatura, ese romanticismo, que es muy importante, esto ahora lo vamos a analizar. Revolución industrial, relaciones bilaterales empleador-empleado. No tengo un tercero que tutele, el derecho de trabajo no existía. No había límites a las horas del trabajo, trabajo infanto-juvenil. Un poco el neoliberalismo intenta eso, volver a las relaciones bilaterales empleado-empleador, que no haya un tercero que lo tutele y lo limite. Un poco cuando uno dice neoliberalismo, es volver a ese modelo de revolución industrial. Desde el punto de vista, uno dice la literatura, romanticismo. ¿Qué es lo interesante de la idea de romanticismo? La idea de los nacionalismos. Porque en ese tiempo no se comprendía, no se entendía un país si no era una nación. O sea, no podía existir Francia si no había franceses, no podía existir Alemania si no había alemanes. ¿Podía existir la Argentina si no había argentinos? Bueno, es interesante para nosotros cómo fue toda la conformación darwinista de la Argentina, ¿no? Ustedes saben que del positivismo que ingresó en Latinoamérica, Brasil tuvo un positivismo de tipo kantiano. De hecho, en su bandera dice orden y progreso, que es el lema de Augusto Comte, y nosotros tuvimos un positivismo darwinista. Entonces, en ese positivismo darwinista, un poco el padre de la Constitución, que venía de Francia, con ideas muy avanzadas y también estrambóticas, que le llegó a plantear a Rosas la necesidad del cambio del idioma. Cuando cambiemos el idioma, ¿por qué no hablamos francés? El idioma francés es un idioma técnico, el español dice es un idioma de misa, un idioma de canción, de poesía, de misa. Pongamos el francés. Obviamente Rosa no le prestó atención, pero esta idea de laboratorio, ¿no? Venían con ideas de laboratorio. Y una idea de laboratorio fue la construcción de una nación llamada Argentina. No simplemente la Argentina, de una nación. Porque si no tenemos nación en el contexto de los países, no nos van a reconocer. ¿Y qué hacemos para tener una nación? Bueno, para tener una nación necesitamos gente del mismo origen, racial, religioso, cultural.
pero estamos en un lugar que hay población mestiza, población negra, población colonizadora. Bueno, vamos a homogeneizar. Un poco de ahí viene toda la cuestión de, que es algo que no se estudia mucho, qué pasó con la población negra argentina, por ejemplo. Bueno, primero tenemos Asamblea de 1813, que era interesante, porque por un lado había libertad de vientre, pero el liberto debía pelear en la guerra de independencia, obviamente en la primera línea de fuego, y murieron muchos. Después, ya no era un producto el esclavo para el mercado local. ¿A dónde lo vendían? Al sur de Brasil, a los gaullos del sur de Brasil. De hecho, si ustedes ven los esclavistas portugueses iban a Porto Galinas, Bahía, al norte. ¿Y cómo hay hoy en día población negra en el sur de Brasil? Porque eran esclavos libertos argentinos. Los vendían rápidamente de contrabando porque ya era un producto ilegal. Entonces es muy interesante. Y finalmente, como dice Martín, la fiebre amarilla también, la guerra del Paraguay, fue diezmando. Y el gran ejemplo del positivismo fue la guerra contra el desierto. La palabra el desierto, donde no hay tecnología, donde no hay civilización occidental europea, hay un gran desierto. Vamos a someter ese desierto. Es muy interesante esta idea de la generación de nación en nuestro país, porque luego digamos, ellos decían, tratar de poblar esto es bastante complicado, limpiamos todo y traigamos gente nueva. Traigamos al europeo, vamos a promover a los europeos, vamos a incluirlos en la sociedad, básicamente a través de dos etapas de sociabilización. La primera con la educación primaria. Recordamos el guardapolvo blanco, era una forma de uniformizar a todos, más allá que no quería distinguir, exactamente no quería distinguir ni clases, ni culturas, ni lenguas. De hecho, Jauretche tiene un libro que cuenta sus experiencias cuando quería conocer qué era la mafia. Él habían dicho que por la zona de Abasto había una persona que había pertenecido a la mafia, que era un capo mafia, pero retirado. Entonces él trata de comunicarse con este hombre, se averigua en qué bar toma algo, empieza a frecuentarlo, un día hace contacto, se ponen a tomar algo y en la charla en un momento le pregunta qué es la mafia. Y el hombre le dice, mire, la mafia es algo que en Argentina nunca va a poder existir. ¿Cómo no va a poder existir? No, porque mi hijo va al colegio con un gallego, con un polaco, con un alemán, y la mafia es estar entre nosotros. Se va a romper eso. Acá no mi hijo no me presta atención, yo no le voy a hablar de la mafia, si está totalmente integrado. Entonces primero se hacía ese proceso de nacionalización. Todo país tiene un mito originario, su bandera, su héroe, su Juan Bautista Cabral, su lado heroico, poniéndose de gloria. Uno necesita el mito originario. En la Argentina tuvo esa característica fundamental, que el mito originario se hizo a sangre y fuego, ¿no? Y principalmente con estos conceptos. Y el segundo era la conscripción, donde se terminaba de configurar a ese sujeto, a ese ser nacional. De hecho, somos el único país que hablaba de la nación argentina. No tienen banco de la nación brasilera. Entonces tenemos que ver cómo se recepcionó, por ejemplo, ese constitucionalismo liberal en países como la Argentina. Obviamente que las grandes diferencias y los grandes conflictos y desigualdades que producía el constitucionalismo liberal generó protestas, generó reclamos de las ideas socialistas, de las ideas anarquistas, también de la doctrina social de la Iglesia, Laborem Exercens, Rerum Novarum, todas esas encíclicas. La doctrina social de la Iglesia también estableció principios de derecho del trabajo, más los movimientos anarquistas. Hay un libro muy interesante que es el 18 Brumario de Luis Bonaparte, escrito por Marx, donde él cuenta muy bien la transición de ese constitucionalismo liberal a un constitucionalismo social, ¿no? Constitucionalismo liberal al constitucionalismo social. ¿Vamos bien así? Ese constitucionalismo social lo que intentó básicamente hacer efectivos los derechos y las declaraciones de garantía. Es decir, bueno, si hay derecho a la tierra, si hay derecho a la educación, vamos a hacer una realidad de eso. Se da también un contexto de positivismo. Por lo tanto, comienza a incorporarse, esto del positivismo, es incorporar cuestiones que hacían a la biología, a la medicina, a las ciencias duras, en las ciencias humanas. Un poco relegan a los pensadores sociales, a los juristas, a los filósofos. Dicen, vamos a meter a los médicos, a los psiquiatras, que de hecho eran los que hacían la política criminal en nuestros países. Y de ahí surge, y es interesante, cómo hoy en día
nosotros hablamos de la cabeza del Estado, del brazo de la ley, del cuerpo del órgano, son palabras de la biología, no son palabras nuestras, de las ciencias sociales. Es la gran influencia del positivismo. Ese constitucionalismo social, yo voy a tratar de, estoy haciendo grandes resúmenes, discúlpenme, ¿no? Pero para poder contextualizar después. Ese constitucionalismo social podemos ver 3 ejemplos. Uno, en Alemania, la Constitución del 19, la de Weimar, Código Civil alemán de 1900, era un gran código, técnicamente, porque viene toda la dogmática y toda la técnica legislativa, con un sesgo más, vamos a decir, científico, ya no era simplemente abstracciones al estilo Beccaria, ¿no? Era una cuestión más técnica. Alemania, la Constitución del 19, Brasil, Constitución del 34, que se llamó la Constitución Social, y Argentina, ¿cuál fue? La del 49. Exacto, la del 49. ¿Qué pasó con este constitucionalismo social que intentó hacer de esta declaración, de cierta forma, cuando nosotros, o cualquier constitución, ya desde la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, que dice todo ser humano tiene derecho a la libertad, a la vida y a la felicidad? Esto es algo que uno dice, la felicidad parece algo tan difuso y es muy trabajado hasta hoy en día. Por ejemplo, en Brasil, que ellos tienen una economía muy fuerte, quinta economía del mundo, ya consideran o quieren considerar que están saliendo del Estado del Derecho para un Estado de bienestar. Intentan decirlo. Y entonces, ¿qué empezaron a hablar? De cambiar la Constitución, que es una Constitución flexible, para empezar a hablar del derecho a la felicidad. Y lo interesante es que Locke ya decía que el derecho a la felicidad era el más peligroso de todos, porque no hay nada más subjetivo que la felicidad. ¿Qué es la felicidad? Porque la felicidad no es la de otro. Entonces decía, esto va a terminar siendo, o el concepto de felicidad es muy peligroso, decía Locke, porque va a depender de la voluntad del monarca, al estilo orwelliano, va a decir, la felicidad es tal cosa. Vamos a acordar un poco más a Fahrenheit. Entonces en Brasil, cuando doy clases, les digo, dígame, con el derecho a la felicidad, ¿qué va a pasar? Si hay un derecho a la felicidad en la Constitución, va a haber que tutelarlo. Habrá un ministerio de la felicidad. Si hay un ministerio de la felicidad, el que no sea feliz, le aplicamos una multa. ¿No? Dice, ¿qué hago? Es interesante. Y lo más interesante, que un alumno me dijo, doctor, existe el Ministerio de la Felicidad. ¿Dónde? En Bután. Hay un país al norte de la India que tiene el Ministerio de la Felicidad. Así que en las relaciones sociales y políticas todo es posible siempre. Entonces, estas declaraciones que las sociedades intentan hacer una realidad, una práctica, nosotros generalmente tenemos un concepto de Estado democrático o Estado de Derecho cuando una sociedad dice proteger y respetar las garantías fundamentales. Hay un Estado de bienestar cuando esa sociedad ya no requiere de agencias fiscalizadoras, sino que realmente es un hecho que las garantías las garantías y el respeto al derecho humano existe. Pero sigamos un poco. No hay que olvidarse que esos principios son, como el concepto de democracia, son ideales. Nosotros queremos lograr llegar a ese concepto. Queremos llegar a pobreza cero, queremos lograr educación 100%, son ideales. En la práctica, ¿qué sucedió? Vamos a la práctica. En 1933 en Alemania, ¿quién vino? Cayó la Constitución Social de Weimar. En el 37 en Brasil vino Getúlio Vargas. Cayó la Constitución Social del 34. Y en Argentina, en el 55, la libertadora libertadura, como le dicen los autores. Entonces, vino un gran fracaso del constitucionalismo social. ¿Esto significa que estaba mal el constitucionalismo social? No, sino que las sociedades van evolucionando en cómo aplican los diferentes institutos. Estamos saliendo, ya vamos a contextualizar que el constitucionalismo liberal es totalmente representativo y el constitucionalismo social era participativo. Lo vamos a ir contextualizando, no simplemente para tener una noción. Después del constitucionalismo social, lo interesante es lo siguiente. En ese momento histórico, hasta 1929 podemos decir, las fuentes de producción, la economía, estaba en manos del sector privado. De hecho, ustedes ven, lo que es la Reserva Federal de Estados Unidos es dependiente de 7 bancos privados, no es del Estado americano, es de 7 bancos privados. Son rezagos que todavía se mantienen de ese modelo liberal. Pero en 1929, con la caída de la bolsa de Nueva York,
hubo un gran efecto, que fue el Plan New Deal de Roosevelt, la concentración y el control material por parte del Estado. Roosevelt dijo, yo voy a regular la economía. Por su parte, Stalin, del otro lado del mundo, hizo los llamados planes quinquenales, que fue la mayor concentración material que se dio en la historia. Acuérdense, Unión Soviética, Soviet, palabra rusa que significa cooperativa, era una economía de cooperativas. Stalin dijo, no, yo voy a concentrar el control de las cooperativas, la economía de las cooperativas. Pero finalmente el comunismo de la Unión Soviética era un capitalismo de Estado. Esas dos concentraciones materiales también era una preparación que estos países hacían para la Segunda Guerra Mundial. Terminada la Segunda Guerra Mundial, se generan las Naciones Unidas, ¿no? Con la prueba piloto que habíamos tenido en la Liga de las Naciones, que había fracasado, y el Estado se ve poderoso, el Estado es fuerte ahora. Entonces dice, vamos a ir a otra etapa, ahora tengo poder real, material, entonces ¿qué necesito? Agencias. Vamos a expandir las agencias. Y ahí surgió lo que se llamó el constitucionalismo organizativo. Organizativo. ¿Qué fortaleció? Este elemento. Este elemento, la organización del Estado. Ustedes van a ver la Constitución del 88 de Brasil, del 94 nuestra, el 88, el gran cambio constitucional que hicieron, o el 94 nuestro, introduce nuevos derechos, pero también nuevas funciones para el Estado, nuevas agencias, nuevos institutos, institucionaliza muchos procedimientos. Entonces el Estado se empieza a hinchar. El Estado empieza a hacer en algunos sectores, que ahora vamos a diferenciar cuando un Estado deja de ser representativo, participativo y es delegativo, ¿no? Que es un poco el tema que nos trae, pero quería contextualizar básicamente estos elementos. ¿Cómo se fue dando en la historia? Hoy en día, finalmente se dice que este concepto de Estado-poder, porque cuando yo hago crecer al Estado simplemente en sus agencias, en sus atribuciones, es un Estado-poder. Hoy en día se dice que el constitucionalismo tendría que ser el constitucionalismo de la realidad. Se trabaja mucho eso, que el Estado pase de ser Estado-poder a Estado-servicio. Un Estado se justifica cuando otorga servicios y garantiza al ciudadano. Si no, no se justifica, no está legitimado. Ya vienen algunas cuestiones, ¿no? De la legalidad, la legitimidad, la vigencia, la validez. Que lo habla bastante Ferraioli en el derecho penal, ¿no? Yo puedo tener una norma que sea vigente pero que no sea válida. Puedo tener una norma que sea legalmente haya sido instaurada pero no tenga legitimidad. Que es el gran problema hoy en día, la legitimidad. Ustedes van a ver, no sé, hace 10 años, 15 años, pero poco en el mundo, ¿no? Acá un poco menos. Que los políticos, ¿por qué se preocupan? Por la percepción positiva. El cuánto de legitimidad que la población me da. Y acá es donde lo asiste, y muchos se dieron cuenta, las democracias participativas. Permitir al ciudadano que sea parte de las decisiones, que esté incluido en la agenda, le da legitimidad a las decisiones del poder político. Entonces es realidad. Y ahora Diego ya se me fue. Bueno, no paso. Igual, Ramiro, para sí. explicar bien, perdón, ¿no? Sí. El tema de legitimidad, podemos volver a Weber cuando habla de los tres tipos de legitimidad, ¿no? Era simplemente para nombrar. Weber habla de legitimidad tradicional, legitimidad burocrática y la carismática, el que le interese el concepto y lo relaciona con el concepto de dominación. Bien lo que dijo Ramiro, legitimidad y dominación. O sea, es un libro fundamental de Weber, ya que lo mencionó al principio de la clase. Todo eso tiene que ver con la Alemania ya para 1870 y el caudillaje de los principados donde se unificó, ¿no? Sí. Y a raíz de eso, bueno, van surgiendo ese tipo de instancias. Lo mismo que el 18 brunario, la última parte de Bonaparte, también para la misma época, 1860 y 1870, para contextualizar un poco la línea de tiempo. Exacto. Podríamos también, para ampliar un poco más, que sea en un contexto del neocolonialismo. Acuérdense que cuando se produce el colonialismo, decimos el descubrimiento de América, bueno, cuando colonizan América, pues no se descubre, ya había gente, con la colonización de América, el discurso justificante era la evangelización, obviamente.
Luego las colonias van independizándose y las potencias europeas dicen, bueno, Estados Unidos se independizó, otras colonias se independizaron, no tengo poder militar para someterlas. ¿Pero qué hago? Lo voy a someter a través de la economía, una economía de producción, lo voy a lograr someter. Esto sucedió hasta este contexto que dice el colega, que principalmente Inglaterra pasó por la llamada Gran Crisis, que duró 1870, por el tema al 82, 83, que fue la gran crisis del Reino Unido. Entonces ellos se dieron cuenta que necesitaban el control de las materias primas nuevamente. Pero dijeron, bueno, ahora vamos a invadir el mundo, de nuevo. Pero ¿cuál es el discurso justificante? Y ahí surgió un gran autor, que era Darwin. Porque Darwin hablaba de esta evolución de las especies. Entonces, para hacer un resumen, ¿no? Darwin no dijo nada nuevo, ya había autores como Lamarck y Buffon, franceses que hacía 100 años lo habían dicho. Pero ¿por qué a Darwin se lo escucha? Porque Darwin lo que en el fondo justificaba era el neoimperialismo, el neocolonialismo. Nosotros no estamos sometiendo a los pueblos de África y de Asia, los estamos llevando a una etapa evolutiva superior. Los sacamos de su estado atávico y les estamos dando el telégrafo, le estamos dando la escritura, le damos la corbata, ¿no? Era un poco ese discurso justificante, ese era el contexto. Bueno, hablando bueno, lógicamente la democracia, ya entramos un poco en el tema, la democracia es un concepto muy utilizado, muy manipulado y siempre requirente de apropiación. ¿Por qué? Porque la democracia es lo que me da hoy en día el grado de legitimidad. Ustedes saben que en el contexto político se intenta establecer que hay 3 tipos de Estado, ¿no? El Estado de derecho, el Estado fallido y el Estado amenaza hoy en día. Entonces todos vamos a intentar obtener la propiedad del concepto de democracia. Hay autores como Robert Dahl, que él no le gusta mucho hablar de la democracia en sentido estricto. Dice, la democracia es un concepto ideal, mejor podemos ver la cuestión de poliarquía, pero estábamos bien. No, pero ahí estamos bien ahí. Pero él dice, vamos a caracterizar primero qué es un proceso democrático. Un proceso democrático va a tener estos elementos: participación efectiva, que la ciudadanía tenga la capacidad de expresarse según sus deseos, una participación efectiva, igualdad de voto, o sea que al momento de contabilizar todo tenga la misma validez y la misma vigencia para el ciudadano, o sea su voto tenga la misma validez y la misma vigencia, comprensión ilustrada, que el ciudadano pueda comprender y vislumbrar cuáles son las ideas que se les están presentando, control de la agenda, que el ciudadano pueda participar en las decisiones y modificar la agenda política, que sería la hoja de ruta de un gobierno, que el ciudadano pueda participar, y finalmente la máxima inclusividad, que sería que todo ciudadano adulto de una comunidad pueda participar de los procesos eleccionarios y también ser elegido. Eso es un poco Dahl lo que establece como un proceso democrático. Por su parte, Satori, puse ahí para decir chino, era Sartori, me falta la R, perdónenme, Satoriichi, no sé, ¿verdad? No, Sartori. Él dice, la democracia es algo ideal, es lo que tenían los griegos, que era esa democracia directa, que como mucho tenía delegados, pero lo que sí se puede definir la democracia como poder popular, dice Sartori. El poder de elegir periódicamente a los representantes a través de 2 modelos, el pluripartidismo y el respeto de las minorías. Dice, la democracia es el gobierno de las mayorías que respetan a las minorías. Y se da a través de un pluripartidismo. Estoy haciendo, discúlpenme los politólogos, grandes resúmenes, pero porque lo mío es una clase. Por su parte, Dahl dice, no creo tanto en el concepto de democracia. La democracia puede ser muy manipulada. Él cree en el concepto de poliarquía. Cuando hay una participación ciudadana, un acceso a las elecciones y una participación ciudadana clara. Cuando no queda nadie de lado. Y da estos elementos: autoridades públicas electas, elecciones libres y limpias, sufragio universal, derecho a competir por los cargos públicos. Estas 4 podríamos decir
que lo que habla es elecciones libres, transparentes y competitivas, y libertad de expresión, información alternativa y libertad de asociación, que serían las garantías, las libertades que deberían mantenerse tanto en el momento de la elección como posteriormente, ¿no? Yo a esas que da Dahl me atrevo a sumar dos. Así como un día digan, Anciti Guerrero dice, hay dos más. Una es la terminación, que no haya una interrupción, una interrupción que haga una interrupción que haga a un cese abrupto del mandato. El mandato, que finalice de forma abrupta. Eso es otro elemento, que ese mandato finalice de forma abrupta. Y podríamos decir otro más, que ese mandatario, esa persona electa, no esté hackeada, no esté obligada a tomar decisiones que haga actores que no fueron electos. Esto puede ser el poder económico o, por ejemplo, las Fuerzas Armadas también. Cuando recibe presiones de actores no electos, ¿no? O sea, yo sumaría dos más. Que no haya una terminación abrupta del mandato elegido y que no tenga presiones extra a actores no elegidos. Sumaría eso más. La gran frase, ¿la democracia es la tiranía de las mayorías? Bueno, muchos dicen sí, gobierna la mayoría. Hay varios autores que dicen que la democracia no puede en verdad proteger a las minorías. Bueno, muy por el contrario, hay ciertos argumentos que dicen no. En la democracia debe haber una constitución que es la salvaguarda a los derechos de todos. La constitución limita lo que muchas veces yo digo en el derecho penal, a los abolicionistas. Si no tuviésemos derecho penal, ¿cuál es el límite del poder punitivo? Si el derecho penal son garantías. No tienen garantías en el proceso, no tiene procedimiento, entonces le puedo hacer lo que quiera. Que de hecho ustedes lo van a ver en las cuestiones con el terrorismo. Terroristas tratan de no darle estatus jurídico, ¿para qué? Para aplicarle todo. A su vez, también la división de poderes es una salvaguarda constitucional, ¿no? Hace que el sistema sea autovigilante, se autocontrole, obviamente. Después, las mayorías de hoy pueden ser las minorías de mañana. Esto demuestra que muchas veces las persecuciones se dan por un elemento subjetivo. Un elemento subjetivo. Cierto sector o cierto grupo menor que tiene aversión o algún odio especial hacia otra minoría. Aunque el primero pertenece a la mayoría. Entonces, esto también, las mayorías de hoy pueden ser las minorías de mañana. Esto es algo que en política siempre hay que mostrarlo. La democracia debe tratar asuntos objetivos. Si yo no me meto en la intimidad de la gente, ¿por qué va a afectar a las minorías? Si yo no me meto en cuestiones que hacen a la intimidad, a los datos sensibles, como digo, de un ser humano, la democracia no tendría por qué afectar, tendría que tratar cuestiones objetivas. Y finalmente dicen, la regla de la mayoría es preferible a otros sistemas, es lo que se conoce también. Esto se da, si uno trata de buscar ejemplos, dice, bueno, pero ¿en qué ejemplos estas minorías pudieron sufrir con las democracias? Bueno, tenemos el caso de la conscripción. Todo joven que llegaba a la edad de 18 años, siendo una minoría, tenía que hacer la conscripción, era reclutado. En el Imperio Británico, ya con una democracia parlamentaria, se perseguía la homosexualidad a una minoría dentro del Imperio Británico, siendo una democracia. También se da en países religiosos. Hay países islámicos como Arabia Saudita, que no se puede, por ejemplo, portar símbolos de una religión. También sucede en Francia hoy en día con la ley del laicismo, que en los lugares públicos no se puede exponer símbolos religiosos, que ha generado mucho conflicto. Y finalmente, los impuestos. Si yo grabo a cierto sector de la sociedad con unos impuestos, por más que sea la gente de mayor poder adquisitivo, también no dejarían de ser una minoría. O sea, estoy tratando de utilizar todos los argumentos que se podrían decir como minoría. Porque uno generalmente tiene el concepto de minoría como los individuos que son más fáciles o más vulnerables dentro de una sociedad. Y uno podría decir, bueno, en la Alemania nazi, la clase alta judía también era una minoría que sufrió. Porque uno a veces deja de ver de forma holística la sociedad. La sociedad está
implica muchos sectores, y cuanto más participen, más legitimidad gana también esa sociedad. Lo otro terminamos. La democracia representativa es el modelo que Occidente ha elegido desde este constitucionalismo liberal, ¿no? Países que, bueno, ustedes saben que la democracia directa la tenían los griegos, no había representantes, ejercía el pueblo a través de su voto, tomaba las decisiones, como muchos tenían un delegado. En la democracia representativa, por el contrario, el pueblo, como dice nuestra Constitución, ¿cómo dice en el artículo 22? No gobierna, sino a través de su... Exactamente. Dentro de ese sistema existen dos modelos. El modelo de elección presidencial directa, ¿no?, como tienen generalmente los países de América Latina, y los sistemas representativos de elección indirecta, como puede tener Estados Unidos, Gran Bretaña, España. ¿Qué cambia? En la realidad, en uno hay una elección especial donde se vota al sector legislativo. Bueno, ese poder legislativo puede estar constituido por cámaras, por parlamentarios, difiere el nombre, y por otra parte eligen al presidente o primer ministro. En el sistema de elección indirecta, generalmente la elección presidencial o de primer ministro o de ministros se realiza como una continuación de la elección legislativa. Porque podríamos decir, un elemento que yo veo es que las democracias de tipo de elección directa son de mayorías. O sea, el que tiene la mayoría de votos, como nuestra ley Sáenz Peña, gobierna. En los otros son de consenso, en general. Este gráfico me gustó, porque podría ser la constitución de un sistema legislativo, pero nosotros vemos el ejemplo de Italia, el Partido Comunista Italiano. A través de la historia giró entre dos bandos y sus alianzas, Partido Comunista Italiano. ¿Por qué? Porque intenta que haya consenso y que los gabinetes, ciertas carteras, estén representadas para un sector u otro. Entonces, en general, en este sistema indirecto, como es el de electores que tiene Estados Unidos, ustedes van a ver que es interesante porque los números a nosotros no nos cierran cuando nos dicen que Bush le ganó a Al Gore por el 0,7. Eso es imposible. Bueno, dentro de los 2.500 electores que ellos eligieron, básicamente no me importa tanto la gente, sino si domino al elector. Eso es otro sistema. Generalmente son de consenso. Les van a ver Italia como intenta darle la economía por ahí. Berlusconi puede quedar de ministro de Economía, pero a su vez quieren tener a alguien de izquierda. O sea, son las cosas que están inventando un poco los europeos. El gran problema que se plantea es que la democracia representativa ha derivado en una partidocracia. ¿Por qué? Porque el ciudadano quedó encerrado en un modelo en el cual nosotros, para poder elegir a los representantes, debemos pasar por un partido político. Y los partidos políticos, las últimas décadas, han perdido mucha legitimidad. Primero porque hay países en los cuales, por ejemplo, no hay mucha opción. Los bipartidistas, México, Paraguay, AOV. Bueno, tengo AOV y el resto pivotea alrededor de ellos. Las plataformas son similares. No le dan mucha elección al elector. Entonces empieza a perderse la legitimidad de la representación, porque no tengo opciones para votar. Obviamente que el sistema representativo, nosotros ahora vamos a ver cómo se fue dando a partir de la Segunda Guerra, el sistema representativo, tiene una derivación negativa que va a ser la democracia delegativa. Tiene cuando esa representación, vamos a ver, que implica control también, accountability, ¿no?, que es rendición de cuentas, una palabra que no tiene mucha traducción, accountability, la rendición de cuentas, tanto política como jurídica, que el elegido debe hacer periódicamente, tanto en el momento, o sea, a mí me eligen como ministro, depende del modelo, me eligen como presidente, como diputado. Esa gestión yo la voy a tener que revalidar en nuevas elecciones, pero a su vez también debo hacer una rendición de cuentas jurídicas y políticas continuamente
vamos a ver que hay un control horizontal y un control vertical que me exige esa accountability, esa rendición de cuentas permanente. Entonces la democracia representativa sería el modelo que vimos hasta ahora, el clásico, el partidista. El ciudadano queda un poco restringido, cada tanto se le pide que emita su voto para ganar legitimidad, pero realmente el ciudadano no tiene participación de las decisiones. Pasamos, yo me extendí mucho en lo otro, entonces ahora ahí puse un chiste que me gustó. Cuando en las democracias representativas el que es elegido como presidente comienza a hallarse, a creerse que es la personificación del Estado y de la sociedad y empieza a alejarse de todo lo que ha prometido, de la base política y ya no quiere rendir cuentas, podemos decir que estamos en una democracia delegativa. O sea, todo proceso representativo tiene una delegación que yo hago hacia el representante, gracias. La cuestión es que se torna delegativa cuando ese representante no quiere rendir cuentas. Nosotros tenemos dos modelos de rendición de cuentas. Uno, podemos decir el vertical, que es este proceso eleccionario que va a ir sucediendo durante su mandato, y la gente va viendo si tiene legitimidad o no. Visión positiva, legitimidad o no, y le van diciendo en cierta forma, con el voto negativo no nos gusta lo que haces. Pero lo más importante es la horizontal. La rendición de cuentas, yo digo, lo traduzco como rendición de cuentas a este accountability. Esta rendición de cuentas horizontal se produce por medio de una red de poderes, medianamente instituidos y organizados, que tienen capacidad de fiscalizar y de sancionar cuando este representante no cumple con su mandato. En este caso, estamos viendo que en la democracia delegativa, él no quiere tener este control horizontal. Él niega este control horizontal. Y el vertical también le molesta. Dice, bueno, el legislativo, el judicial, la verdad que es un estorbo todos los controles que tengo. Y el horizontal, la Defensoría del Pueblo, también me molesta. La verdad que no sé por qué me piden tanto. Que es la gran cuestión que se presenta en la crisis de partidos políticos. Porque muchos dicen, quedo subordinado a un ideario, quedo subordinado a un paquete que va a establecer ese mandatario. Muchos dicen, bueno, cuando vos votaste, también votaste un ideario, votaste también un paquete de ideas. Eso es lo que también se comenta. Pero ¿cómo se fue dando estos procesos? Primero, tenemos que ver que en países como Europa, después de la Segunda Guerra, hubo tres situaciones que facilitaron el paso a procesos democráticos estables. La redemocratización fue pacífica. ¿Por qué? Primero porque Europa quedó destruida. Entonces la expectativa del ciudadano de tener un bienestar económico era mínima. Primero eso, no había una gran expectativa económica. Segundo, hubo condonaciones de deuda de los países vencedores, a la vez que hubo planes de salvación económica, como el famoso Plan Marshall. Y tercero, estos países rápidamente lograron volver a su índice de productividad. Europa rápidamente pudo industrializarse y generar una buena economía y un estado de bienestar. A diferencia de lo que sucedió en Europa, en América Latina, después de las dictaduras, la población estaba con, estas dictaduras, más allá de la suspensión de derechos, de garantías, de institutos, de instituciones democráticas, dejó economías rotas. Entonces la población estaba con mucha expectativa de crecimiento económico. Generalmente, si uno ve, en el caso europeo, tanto Alemania o Italia tuvieron 20 años el mismo partido político gobernó después de la guerra. Y Japón 25 años, me parece. O sea, mantuvieron una democracia bastante estable. Quiero decir, el mismo partido no, pero estuvo en la misma línea. Esa democracia fue una transición bastante interesante. Nuestras democracias de transición fueron mucho más complejas, primero porque venían de instituciones democráticas que habían estado paradas, cerradas, después economías rotas y una gran expectativa de la población. ¿Cómo se dio la democracia delegativa en esos momentos? Primero, ingresaron unos paquetes económicos de salvataje económico, que en verdad fueron salvavidas
de plomo. Un salvavidas de plomo, el Plan Austral, el INTI de Perú, el Cruzeiro de Brasil. Fueron planes que inclusive llevaron a la economía a un estado peor del que tenía. Y hay todo un proceso interesante para estudiar de cómo empezaron a ser gobiernos delegativos en cierta forma. No se dio tanto acá. Ejemplos podemos dar el de Fujimori o el de Yeltsin, que llegaron por vías democráticas, por democracias representativas, y cuando se instalaron cerraron la Corte Suprema y el Congreso. Esos son los ejemplos más claros. Pero para entender un poco América Latina, cómo nosotros este elemento neoliberal económico también afectó, y por su parte países como Uruguay y Chile no fueron afectados. ¿Por qué? Porque los políticos uruguayos, Sanguinetti era más inteligente, los asesores de Sanguinetti, no, porque Uruguay logró rápidamente una redemocratización y fortalecer sus instituciones. Y realmente si Sanguinetti quería implementar esos planes, esos paquetes económicos, no hubiese podido, porque tenía que pasar por el Congreso, y el Congreso estaba muy fuerte en ese momento. Lo mismo le pasó a Aylwin. Lo mismo sucedió en Chile. O sea, la rápida democratización de las instituciones fue una traba a estos cambios económicos. Entonces, para entender la degeneración de la política o la democracia representativa en la delegativa, se da con esta falta de rendición de cuentas. ¿Me cambiaste ya? Sí, ¿se puede hablar del caso argentino también? De la época de Alfonsín. No, de la época actual, digamos. Sí. Es como que se ha incorporado el Congreso al Poder Ejecutivo y actualmente se está entendiendo incorporar también el Poder Judicial. Sí, habría que ver si no hay rendición de cuentas. O sea, hay una cosa que tiene las democracias delegativas que dicen: yo solo me someto a las relaciones de poder. Quien tiene más poder. Y realmente, cuando decimos democracia delegativa, no hay Congreso y no hay Poder Judicial. O sea, no hay. Directamente Fujimori lo cerró. Dijo: se acabó el Congreso. No es que hay una lucha de poder, una lucha ideológica, no. Lo cerró, entró un día y puso la llave. Uno puede decir, los gobiernos también, a través de sus, cuando son reelectos, tienen procesos de contracción y de expansión, sí. Yo no sé si diría que hoy en día estamos en algo delegativo. Me parece que falta para eso y no creo que lleguemos tampoco. Porque tampoco es el momento histórico. Y la sociedad argentina tiene un control horizontal muy fuerte. Las agencias o las redes de poderes, de control horizontal son bastante fuertes como para que cualquier presidente, cualquier sistema que llegue pueda intentar gobernar como se le antoje. Lo que decís vos, supuestamente sí. Cerrar el Congreso es una cosa y ganar la mayoría en el Congreso es otra. Obviamente. No, sí. No, pues se escucha que se puede equivocar de eso. No, obviamente, eso es parte del juego de la democracia, es oferta y demanda, como digo yo, pero no, directamente esto es patear el tablero y decir, l'état c'est moi, un francés, una vez, el Estado soy yo y después de 1000 diluvios, eso es más lo delegativo. Democracia participativa, modelo político que facilita a los ciudadanos su capacidad de asociarse y organizarse de tal modo que puedan ejercer una influencia directa en las decisiones públicas. Esto que le decía, la democracia representativa empezó a tener grandes fallas por no incluir al ciudadano en las decisiones. Entonces lo que se dice es que básicamente los cambios que produzca el poder del Estado debe incluir a las personas que van a ser afectadas, tanto a las mayorías como a las minorías especialmente. La democracia participativa dice, las minorías deben ser escuchadas en estas mayorías y participar, no simplemente escuchar las deliberaciones, sino introducir cambios en la agenda, tener una forma de intervención y de poder. ¿Por qué? Porque tiene muchos beneficios. Uno de los beneficios es esto que dice, potencia a los ciudadanos y a las instituciones. Todos conocemos los problemas que tiene la sociedad, los problemas que se le plantean al Estado, los problemas que tiene el gobierno. El ciudadano empieza a interiorizarse de la agenda. Entonces, hoy en día la gran tendencia es que este modelo que yo les decía, partidocrático,
en el cual el ciudadano quedaba simplemente limitado a cada tanto emitir un voto legitimador de un candidato, hoy en día no, se dice, para tener legitimidad tenés que incluir al ciudadano en las decisiones del gobierno. Debe ser parte de la agenda, y no simplemente debe escuchar cuál es la agenda, debe influir en la agenda y debe determinarla en cierta forma. Entonces se dice potencia a los ciudadanos y a las instituciones. ¿Por qué? Porque genera una interrelación en la cual todos sabemos los problemas y sabemos posibles soluciones. Permite la supervisión de los mandatos, este accountability que decíamos, esta rendición de cuentas se expande. Los controles de constitucionalidad, los controles de nivel de democracia y respeto a las garantías nunca son excesivos. Esto hace a un nuevo modelo también de inclusión. A su vez esto se fue dando también en nuestros modelos representativos a través de los grupos indígenas, mujeres organizadas, sindicatos, cooperativas. Fue algo que la sociedad civil fue pidiendo y fue reclamando. Decidir también o participar en las decisiones que lo afecten. Es un poco lo que habla la democracia participativa. Aproveche la capacidad de todos los miembros de la sociedad. Por más que en nuestras democracias nosotros podamos expresarnos, podamos inclusive decidir, necesitamos un funcionario técnico que lo materialice, ¿no? No estamos diciendo con esto que es la gestión, como una vez escuché que decían, vamos a ser policías populares. Era una idea más o menos así, todo con el palo por la calle. No, me parece que no, esto habría que institucionalizarlo, entrenar a esta gente, ¿no? Pues no podemos estar todos por la calle con un palo. Pero entendían la policía municipal, digamos, policía popular de esa manera. Ni los griegos tenían eso. Introduce a los ciudadanos en la cosa pública. Esto que siempre fue el alejamiento, que esto pasa mucho en el sistema de justicia, el alejamiento entre el administrado y el administrador. Nosotros, acá está lleno de abogados, hablamos un lenguaje que nadie comprende. Imagínense en el proceso. Al final del proceso ni el imputado sabe qué pasó, la víctima no sabe si ganó o perdió. ¿Quién entienden? Los operadores jurídicos, el resto, que le pidan permiso a un abogado. Es bien gremialista, bien de edad media, hablamos en griego, en latín, con terminología articulada positivista, pero el administrado no sabe si la justicia existe o no. Y esto hace una falta de legitimidad del aparato de administrador de justicia también. Sí. Hay una falla gravísima Sí. en los procedimientos, porque cuando, digamos, el ciudadano puede ser, defenderse en nivel penal por derecho propio, ¿sí? Sí, sí. Cosa que no puede civil. Pero bueno, pero tampoco es verdad, porque si no es que ella no le rinde en cuenta de nada, entonces no tiene derechos tampoco en la realidad del juicio. Exacto. O sea, porque cuando hay una resolución, o sea, la van a dar en tantos días o en tantos plazos, el ciudadano no conoce los procedimientos y murió ahí. Exacto. En realidad es una mentira, digamos, el que tiene los derechos de esa manera, porque no, en la práctica no existe. Sí, los sistemas. Hay muchos procedimientos que le quitan el derecho incluso a la ley, están protegidos de la ley. Lo modifican. Entonces, me parece que se puede estar tergiversando muchas cosas en la justicia con la ley. Hay modelos que, por ejemplo, el acusatorio que está en la ciudad está creciendo bastante, incorpora a la víctima, ¿no? En cierta forma la incorpora, son avances que se van dando, pero por un lado se empieza. Y por otro lado hay institutos que parecen muy de mayor participación, o más democráticos, de mayores garantías, y en verdad no lo son, como el Tribunal Popular, o el juicio por jurados. Un juez, por ejemplo, en una sentencia tiene que justificar cómo valoró la prueba. Y cuando un jurado, en un juicio por jurado, el jurado popular, ese grupo de ciudadanos establece una decisión, no debe justificar cómo valoró la prueba. Entonces, el imputado, ¿qué puede apelar si no sabe cuál es la base de la valoración de la prueba? En cuanto a la justicia de la ciudad, Sí. Sí. yo que he realizado varias denuncias, no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, porque sinceramente las fiscalías hacen un récord
mejor a ver cuán más rápido cierran la denuncia, precisamente por lo que ella comentaba. Porque al desconocer el ciudadano, ¿integran a la víctima? No la integran. Bueno, por lo menos digo el código. Bueno, el código, pero cuando uno quiere acceder a la justicia contravencional, se encuentra con que al otro día quizás ya, entonces uno tiene que insistir realmente para que la denuncia llegue. Y si no, la víctima se convierte en que tiene que denunciar todo. Y la víctima, además, es, digamos, amenazada por la persona que denunció. La justicia contravencional no hace absolutamente nada. O sea, la idea es, no denuncie, va a pasar algo. Y es exactamente tal cual. O sea, peor que la justicia civil. Sí. Bueno, coincidimos que en el código está, por lo menos. Eso se debe a mal funcionamiento del propio sistema. Del propio sistema. El código está, pero Se es pasaron difícil el 13 acceso. formas, ahora se están pasando otras tantas, en una constitución que si bien está Para el dedicada código, en pero los no hay 90 se acceso. empezó. Al ciudadano común no tiene acceso. Está bien, yo creo que en todo caso tendríamos que partir de aquellos preceptos, porque Bill y compañía, cuál es la base del ciudadano, el conocimiento como para poder empezar a hacer algunas cosas, ¿no? Porque si no, por ejemplo, hay un Max Planck que se hizo al Ministerio de Justicia sobre la justicia parisina, la acumulación, y Francia es el buró puesto y hecho. La cantidad de expedientes, y la verdad no se moviliza absolutamente nada. Entonces, entre la resolución inmediata y la no movilización de los expedientes, tenemos que buscar un punto intermedio en el cual no acumulemos papeles, así por acumular, digo, una, otra, digo, no sé, hasta hace poco, sin que estén los juzgados de familia, un litigio entre un padre y una madre por haber a su hijo, llevaba 5 o 6 cuerpos, ¿no? Entonces son 1200 hojas para ver un chico. Yo creo que hay cosas que son más expeditivas, en algunos casos se están dando, en otros se están aprendiendo y es parte de un desarrollo. Hay países como Chile o Brasil que no privatizaron, pero hay sectores de la defensa, de las defensorías públicas, que las tienen ciertos estudios. Hace años que estamos aprendiendo. Sí. No sé cuándo vamos a terminar. Lo digo porque soy perjudicada muchas veces por esta circunstancia. ¿Qué quería decir? Quería agregar, acotar, sosteniendo y afirmando que está lo que pasa incluso con los mecanismos de democracia participativa que están incluso a nivel constitucional y la gente no usa ninguno de esos mecanismos de democracia participativa, tanto en la Constitución Nacional, pero bueno, pero bueno, sí, pero están. No creen, porque el sistema. Pero no creen porque nunca se usaron tampoco, o sea, no creen y nunca se usaron, porque si acá en Argentina hubiese habido alguna vez un plebiscito, un referéndum, nunca se usó. Y la gente ya no lo cree, pero porque por una falla del sistema a nivel estructural, creo, pero es una propia cultura. Hay miedo. Pero bueno, el miedo viene desde la última dictadura, pero tiene que ser un proceso para ir cambiando algunas cosas, si no, esto va a seguir así. Sí, yo creo que en realidad el problema de que no exista o que no se avance en la democracia participativa es del Estado y de la ciudad. La ley de comunas es un claro ejemplo, fue una lucha que se implementara. Cuando se implementó, el gobierno de la ciudad creó las UAC para sacarle todas las competencias, hoy están declaradas inconstitucionales las UAC y el gobierno no las desmantela porque tiene apelado el fallo y están totalmente vaciadas. Hay una estructura de gente de personas que tienen cargos y que no pueden hacer nada. Consejos consultivos que están desgastando porque la gente va y como no hay presupuesto, no hay funciones, no hay nada. Digo, no solo no están generando una cosa participativa, sino que están fomentando a que la gente ya no crea en que esto puede existir, porque... Que acá está el elemento también, la cuestión participativa hace la legitimidad. Entonces, esto yo coincido con vos, de que cuando el Estado, el Estado no es un ente hobbesiano, hay gente que trabaja de forma permanente y los que son elegidos por un mandato, por un tiempo determinado. Cuando ellos se dan cuenta que la participación ciudadana favorece al ejercicio de su mandato, ahí empiezan a decir, che, pero esto es bueno, porque me da legitimidad. Esto es algo que le cuesta mucho al modelo partidocrático nuestro y democracia representativa, aceptar. Piensan que abrir la agenda, incluir a la agenda, la opinión de la gente o el pedido de la gente es perder poder.
Es un gran error también. Pero no va por ese lado, creo. Es un tema del presupuesto que si vos le das 1 millón de pesos a una comuna 14, ponele, con ese 1 millón de pesos, va a ser lo mismo que el Estado está haciendo con 14. Entonces, solamente es un dardo contra los políticos que están acostumbrados a el super revalúo del metro cuadrado del cemento, de que un clavo valga 4 pesos, un solo clavo. Y es romper un modelo también. Es romper un modelo de forma de hacer política. Sí, yo quiero decir que también se utilizan las audiencias públicas. Y en general eso es una especie de mecanismo que ya está fraguado de antemano, con resultados y todo. Y también las consultas en general no son, ¿cómo se llama? Cuando no son vinculantes. O sea que uno puede hacer toda clase de propuestas, a veces perfectamente fundamentadas, y no se tienen en cuenta. Sí, no. Y además se reciben amenazas en esas circunstancias. Y hay grupos que definen quién es el que está haciendo tal cosa y va a tratar de calmarlo para que no siga proponiendo lo que a juicio del candidato no interesa que se proponga. Hay toda clase de cosas. Supongo que es una cosa tan importante como el hecho de que haya 1.350 prostíbulos en la ciudad de Buenos Aires, que sabe que están prohibidos. No hay forma de denunciarlos para que los cierren definitivamente. No hay nadie que allá en los prostíbulos y que vea a las chicas que están secuestradas ahí adentro. Es una cosa sencilla, aparentemente gravísima, y sin embargo hace años que estamos tratando de ver cómo se resuelve esto y no hay manera. No hay forma, literalmente no hay manera. Sí, perdón. Es importante destacar cuáles son las formas de participación, ¿no? Se habló del referéndum, no se habló del referéndum, del plebiscito, ahora hablamos del plebiscito. Referéndum, plebiscito, iniciativa popular y revocación de mandato, recall, famoso. Referéndum es cuando le digo al pueblo, a ver, votemos, no es obligatorio, en general el referéndum por una decisión por sí o por no. Un ejemplo podría ser un cambio de gobierno, forma de gobierno, son cambios profundos. Un plebiscito sería por la aceptación o no de una norma. ¿Aceptamos o no aceptamos la norma? La iniciativa popular, esto que la Constitución dice que con el 1,5% de los electores, la firma del 1,5% de los electores, se podría hacer una presentación de un proyecto de ley o revocar una norma también. Podría ser dejar sin efecto una ley. Y finalmente el recall o la revocación de mandato. Acá lo vimos en la ciudad. Esas son las 4 formas de participación ciudadana clásicas, podemos decir, que tenemos. Todos podríamos decirlo que son consultas populares, ¿no? Todos se engloban en consulta popular. Pero como dice Martín, yo coincido, no hay mucho conocimiento y también, esto es interesante, el desgaste que se produce en la población. Porque cuando la democracia participativa no es bien dirigida, produce un desgaste de la sociedad. Entonces, muchas veces la democracia participativa podría decir que tiene 2 amenazas o 2 desafíos. Uno es no desgastar a la sociedad improductivamente. Y el otro es no hacer un modelo antiparlamentarista o personalista por medio de la consulta popular. Pero yo también puedo agarrar y hacer todo por consulta popular y digo, ¿para qué quiero un parlamento? Votemos todos tal cosa y vamos todos me llevan así los 5 a votar. Entonces, muchas veces se dice cuidado con el uso, debe ser un uso administrado, un uso dosificado, que debe empezar de abajo hacia arriba, debe empezar de los municipios, la provincia y la nación. Siempre los mejores proyectos que uno ve de democracia participativa se dan a nivel municipal. Un poco entro. Qué raro que no me pasaste, Diego. Siempre me ganás. Esto que doy un ejemplo de la provincia de Buenos Aires, que es interesante también porque estableció esto de asamblea de concejales y de mayores contribuyentes. La definición de mayor contribuyente era el que aporta anualmente más de 200 pesos. Obviamente que 200 pesos quedó muy... Cualquier persona que paga impuestos hoy en día puede participar. Y se discuten que cuestiones impositivas. Cualquier ciudadano puede participar y dar su opinión y su propuesta en estas asambleas. Hay un presupuesto participativo en el cual se le da parte de ese presupuesto municipal,
se pone en debate de los ciudadanos y ellos dicen a qué fin se lo va a imputar. Y acá también falló porque muchos tuvimos la oportunidad de trabajar en comisiones con el presupuesto participativo y lamentablemente se circunscribió a un tiempo, fue muy limitado lo que se le permitía que la población pudiera participar y de cualquier manera tuvo ese efecto de gastar a la población. Tenemos otros lugares como Montevideo, donde el presupuesto participativo se aplica normalmente, Porto Alegre, por ejemplo, todos los ejemplos, se aplica normalmente, la gente realmente hace que en las cuestiones que son importantes para el barrio se aplique el presupuesto para eso y funciona. Acá, lamentablemente, hubo todo un trabajo de bastante tiempo que produjo el desgaste en la población. Lo que pasa es que ahí lo que haces es centralizar poder, ¿no? Justamente lo que se está hablando, en cualquiera de los casos, locales, municipales o gubernamentales, es el poder, centralizar poder, no tenés más el poder real. Y el otro tema que hiciste vos, que es el tema de la contabilidad, que también viene recreado desde los 90 en esta cosa, porque acá cuando se habla de cómo vos cerrás un año, ya lo cerrás ex post, con lo cual no podés, digamos, sobre lo ejecutado. Entonces es muy complicado eso, porque no te la van a devolver. Está mal ejecutado, ¿dónde pusiste? No, me gasté todo el cemento en un monumento en una plaza. No, era para otra cosa. No, bueno, pero era cemento. El inciso tal decía cemento. Bueno, hicimos todo así. Entonces eso también tiene que ver por qué la ley de comunas no prosperó, porque tener que descentralizar personal, edificio, mobiliario, un montón de cosas que es pérdida de poder para el poder central, muy unitario dentro del unitario. Dentro de los requerimientos técnicos también es importante recordar que hay o deberían haber organismos de control, porque nosotros estamos cuestionando por ahí lo que es un manejo exagerado del poder delegado, pero también hay otros organismos que se crean que tienen que ver con el control, con la gestión esa de controlar cómo se hace. Tampoco es factible, y sigo pensando en términos del desgaste que decía Ramiro, que es muy importante. O sea, el ejercicio de la democracia directa, si se hace muy intenso, termina siendo negativo para la gente. Es decir, la gente no tiene tanto tiempo como para estar en todo eso. De manera tal que es interesante también ver que hay una serie de organismos que deberían objetivamente, lo más objetivamente posible, verificar cómo se desarrolla la actividad, esto que necesita la sociedad y que mediatiza a través de otros funcionarios. Y bueno, finalmente la banca abierta, que es un foro en el cual los ciudadanos pueden presentar diferentes propuestas o decir qué está pasando. Sí. Perdón, sí, perdón. No, yo decía que el tema en las comunas, primero que es el único lugar donde hay la participación directa del ciudadano, pero los ciudadanos no están tan preparados para moverse dentro de ese sistema y además no hay como, no se interiorizan, es la realidad, y además no hay competencias todavía, no se traspasaron todas las competencias a las comunas, entonces el presupuesto es relativo que se puede hacer una parte, pero no es completo nunca para la comunidad. O sea, se pide que pasen más competencias a las comunas, pero es difícil. Ahora tienen la poda, tienen cosas, o sea, muy pocas cosas para hacer. En la realidad, todo lo demás es voluntario. Y así es muy difícil, muy elemental. Sí, yo estuve presente en La Plata en una ocasión en que en el lugar del Senado, no me acuerdo cómo se llama, la sala, estaba la señora Gianettasio, no sé, ¿se acuerdan? La vicegobernadora. Gianettasio era vicegobernadora en su momento. Y ella expresó públicamente que la participación ciudadana no es ni necesaria ni conveniente, porque la gente es tan bruta que necesita que tenga gente que lo represente y decida por ellos. Sí. Desde ese punto de vista, yo no veo diferencia entre aquel ciudadano que se propone y es elegido para un cargo, y aquel otro que no se propone y no es elegido, porque tenemos la capacitación, no tiene por qué ser mejor la del ciudadano que se propone o la del que es elegido. O sea, la gente que está en el gobierno, de alguna forma, surge de la sociedad y
y tiene preparación exactamente igual que cualquier otra. No hay en teoría, no hay una diferencia. Lo que sí hay es un cambio de bando. Y en un momento determinado, antes habló de las mafias, es como que se integra a un sector donde se trata de sacarle al Estado o a la nación, al gobierno, una serie de jugos que tienen cuanto a dinero se requiere en beneficio propio del partido o de gente del entorno. Eso es la diferencia que lo veo entre la persona que surge de la sociedad y la otra que no penetra dentro de él. Voy a tomar un ejemplo concreto de participación ciudadana que a mí me llamó la atención. Escribí un libro en su momento y lo puse. Fue muy gracioso. Fue gracioso por la mezcla, ¿no? Congreso que hacía la Llamaría Libia en Venezuela. Éramos un circo de todos lados, veníamos. Y yo presenté sobre las asambleas populares. A mí me había sorprendido mucho las asambleas populares. La verdad, yo me sentía en Atenas. Pasaba por ahí, veía a los vecinos. Pero ¿qué pasaba? Hay una cuestión de que estos mecanismos democráticos, el ciudadano también los debe empezar a incorporar y efectivizar. Saber cómo darle mayor fuerza a su intervención. Las asambleas populares es el modelo de democracia directa, participativa, más claro que yo vi. Pero fue como una estrella fugaz, porque la gente no tuvo capacidad de mantenerlo. Y eso yo destaco mucho, lo que hacemos hoy acá, por ejemplo, que es una cuestión de educación. Porque educar al ciudadano en la participación, en los procedimientos, en que comprenda que los derechos que él tiene, es lo que diferencia a las sociedades. Es lo que a mí, por ejemplo, en Brasil siempre me dicen, no, pero ustedes saben reclamar. Y yo digo, no, ¿cómo sabemos reclamar? Y sí, acá la verdad, cortar una calle, en un jardín de infantes, están los chicos cortando. En Brasil yo vi sindicatos que cortan, ahora no, están más organizados y Brasil crece mucho. Pero sindicatos que venían a la tele y decían, ¿qué quieren? No sabemos. ¿Pero cómo? ¿No cortar? No sabemos. Pero, a ver, preguntarle a... El argentino tiene mucha conciencia como ciudadano, es un individuo que su formación, su educación le permite... ¿Viste una marcha una vez? ¿En Brasil? No, acá. Sí. Creo el 90%, no sé por qué está marchando. Sí. Hay de todo. Hay de todo, pero... Tiene razón el licenciado, tiene razón. Yo creo que no sabe el modo legal. Después hace reclamos laborales y todo. Pero hay mecanismos legales que se pueden utilizar. Sí. Yo, por ejemplo... Precisamente, como digo, difícil acceso. Sí, por ejemplo, la participación, la iniciativa popular es algo que nadie usa. ¿Cuántas veces le pidieron a ustedes la firma para dormir? Hace 2 veces, hace 10 años más o menos. Perdón, y ya voy cerrando. Ahora está pidiendo. Perdón. Sí. Nosotros tenemos una constitución que es liberal, representativa, con matices sociales y organizativos, ¿no? Exacto. Aparentemente esa mezcla nosotros nos lleva a la confusión, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Más allá que nos encuentre con un gobierno. Y también a mí me hace mucho ruido de la elección de los constituyentes con la reforma de la constitución. Si yo voto a un constituyente para la reforma, tengo que saber qué se va a reformar. Entonces también desde el vamos está un poco distorsionado. Yo creo en la constitución real, no sé cómo será, pero en definitiva no con toda esta mezcla. Si no definimos un perfil de constitución, con idiosincrasia para que uno tiene. Liberal, como una constitución liberal, del concepto liberal, codificada al estilo continental, digamos, de Bonaparte. Sí, y en verdad somos codificados como la Roma Imperial de Oriente. O sea, somos una... Pero es muy interesante. No, pero es interesante, me gusta el cocoliche constitucional. Porque miren qué interesante nuestra constitución. Es algo que lo escuché de un profesor de constitucionalismo de Brasil muy destacado, Hugo Dantas. Dice, ¿cómo puede ser, daba en una conferencia, que en Argentina tuvieron gobiernos militares, tuvieron diferentes tipos de golpes de Estado, cambios políticos, y ninguno de estos diferentes nichos o diferentes sectores quiso tocar la Constitución? Es algo que le llama la atención profundamente. Vino la Libertadora, el 30, el 75, no tocaron la Constitución. ¿Por qué? 94, por ahí. La Constitución argentina tiene algo pétreo, declarativo, que nosotros, no sé por qué, a diferencia de otros sectores,
porque le tenemos. Lo cual no quiere decir que ya la Usted se cumplido. está olvidando de la Constitución del 49. Sí. Bueno, ahí se toca. Bueno, pero la del 49 volvemos a foja cero, que el 14 bis. Sí hubo quien hizo. Sí, pero fue el juego de la boca eso. Vino la otra. Bueno, les agradezco, me están echando. No, yo lo que haría, sí, lo daría libre a preguntas o a intervenciones. ¿Le parece bien, doctora Susana? Sí, por favor. No, por favor. Una cuestión que por ahí me va a permitir Sí. sentir un poquito, ¿no? con lo que al menos creo haber interpretado. Sí. Vos hablas en un momento de la cuestión de la democracia representativa, que vieron como hackeada por el régimen de los sistemas de los partidos políticos, los sistemas partidarios. Sí. Me pareció, creo haber interpretado que hay un poco una apuesta más hacia la participación ciudadana dentro de organizaciones del tercer sector. O, Exacto. digamos, yo la verdad que tengo una visión diferente. Me parece que el ciudadano, el ser político, si hay un ámbito en el cual debería intervenir políticamente, es un partido político. Podremos discutir todos los vicios y todos los errores que tienen hoy en Argentina y en Latinoamérica, te diría, los partidos políticos. Me parece que un partido político ideal, democrático, horizontal y con democracia interna, me parece que es mucho más dinámico e interesante y motivador para aquel ciudadano que realmente quiere involucrarse en las cuestiones de la cosa pública. Porque también hay una realidad, me pasó a mí en la calle, donde hay gente que vos le pedís una firma para alguna actividad y te dice, no, flaco, eso hagan ustedes. Tiene miedo. Digamos, hay gente que se desentiende y realmente asume a la inversa la cuestión de la representación. O sea, yo te voto a vos para que vos lo hagas. No me vengas a mí con el tema. Te digo esto porque es algo que lo cuento porque es algo que me pasó. Entonces me parece que la cuestión de los partidos políticos o una construcción de un partido político modelo democrático y participativo es o debería ser el ámbito más propicio para que un ciudadano que así quiere, digamos, ejercite y participe en las cuestiones públicas. Pues, igual, perdóname, Sí. verdadero partido político, no un personaje que haga por eso, alrededor de un partido. Por eso acá estamos casi acostumbrados ya a una persona y ponemos un partido alrededor de la persona el partido. Bueno, los sistemas presidencialistas son así. Argentina como Rusia, con dos ejemplos de presidencialismo, son así. Tienen figuras fuertes que no están. Cuando en la reforma constitucional del 94 se pone el jefe de gabinetes, iba a ser un primer ministro, no el secretario del presidente. Tenía que tener como función ser un ministro de ministros. Pero nuestro sistema es tan fuerte, el presidencialismo, que lo tiró hacia ese lado. Yo lo que veo que es muy difícil de subsanar el descreimiento de la gente en el partido político. Por esto mismo que te dicen, no, yo elijo un tipo y el partido político está desgastado. Este sistema en el cual los propios partidos políticos, que casi llegamos a un punto que las propuestas no varían, porque las propuestas que no varían. Te dicen, tenés chocolate con dulce de leche, chocolate con crema. No, pues yo soy diabético, no, pero tenés... O sea, no hay propuesta cierta. Vas a Paraguay, a México, hablo en general, y no hay propuestas. Entonces la gente descree y pierde legitimidad y pierde participación. Por eso todo este modelo participativo quizás surge más del tercer sector, que es el que está en la calle, lo que dice... lo que decía él con respecto a que por ahí lo que vale 14 millones, te dice no, a nosotros puede valer 1 millón, y te lo hace una cooperativa. Es todo un cambio también de estructuras. Martín, ¿quiere decir algo sobre? Sí, no, no sé si como cierre. Yo le paso el micrófono que lo tengo cerca, ¿no? Vamos a dejar un texto que habla un poquito del concepto de representación que hoy se vio en toda la clase, es de Bernard Manning, que es Metamorfosis de la representación, muchos por ahí lo conocen, pero es un texto muy interesante que por ahí puede ayudar a toda tu clase de hoy a entender un poco las distintas visiones de cómo fue cambiando el concepto de representación desde el principio, desde lo clásico hasta hoy, ¿no? Y ahí este autor habla si hay una crisis, si hubo una crisis de representación o no lo es tanto, sino que él lo llama metamorfosis, cómo eso cambia, va cambiando, pero sigue siendo, el concepto sigue siendo el mismo. Representación hay otro tipo, no es la clásica, no es la que todos conocemos, pero bueno, es la representación que tenemos hoy. Entonces bueno, uno quiere a veces
extrapolar, digamos, conceptos o hacerlos, digamos, encajar, digamos, conceptos tradicionales que pasaron hace 2 siglos al concepto de representación que tenemos hoy. Pero es un texto, digamos, que lo tenemos escaneado y lo vamos a mandar por mail después en estos días como aporte, digamos, para la cursada. Simplemente eso quería decir. Yo quería agregar que realmente Ramiro ha sido muy claro en diferenciar lo que es la legitimidad de origen y lo que es la legitimidad del ejercicio. Y en este sentido, este tema de accountability lo vamos a ver muchas veces a lo largo de todo el curso, y también lo vamos a poder interiorizar con ejemplos y con algunos otros textos. Pero quería rescatar eso, que realmente la participación nuestra política, ya sea dentro de un partido político, dentro de las otras herramientas que nos permite la democracia, quiero rescatar que es fundamental. Es decir, no nos podemos quedar con esta idea de que yo elegí a alguien para que me represente y me desentiendo. En la medida en que todos nosotros podamos comprometernos desde el lugar que tengamos para el ejercicio de lo que es la participación, creo que vamos a seguir progresando en esto. Quiero agradecerte nuevamente que nos hayas acompañado, que realmente ha sido muy enriquecedora tu charla, y bueno, te devolvemos un presente. Gracias.